Ante todo, buenas tardes, ingeniero. En esta oportunidad voy a pasar a exponer la guía 1. Mi grupo eligió el tema de caracterización de redes locales. Las redes de área local se organizan como un conjunto organizado de protocolos de comunicación que operan sobre una topología ya definida, que les indican cómo se conectan los ordenadores de la red. Los ordenadores son máquinas especializadas en procesar información de acuerdo con las instrucciones recogidas en un programa. Sin embargo, no siempre la información se produce o se almacena en el lugar donde se procesa. Esto añade la necesidad de transformar los datos desde su lugar de origen o almacenamiento hasta el de su proceso, originando una comunicación. Como sabemos, la base de cualquier comunicación es una transmisión de señal. Las redes de ordenadores vienen a cubrir estos dos aspectos, transmisión y comunicación. A través del cableado de la red se pueden transmitir señales eléctricas adecuadas a la naturaleza del cable, pero la red no solo debe entregar esta señal en su destino, sino que además debe garantizar que la información que originó el emisor llegue al receptor, de modo que el mensaje permanezca íntegro durante su recorrido. A continuación hablaremos sobre las redes de área local. Una red de área local, más conocida por sus siglas en inglés LAN, es un conjunto de elementos físicos lógicos que proporcionan interconexión entre dispositivos de un área privada y restringida. La red de área local posee las siguientes características. Una de ellas es una restricción geográfica, otra es la velocidad de transmisión debe ser relativamente alta, otra es que la red debe ser privada y también que debe poseer fiabilidad en sus transmisiones. Eh, a continuación hablaremos sobre las redes de área extensa. Una red de área extensa o extendida, más conocida por sus siglas WAN, es una red que intercomunica equipos en un área geográfica muy amplia. Las transmisiones en una WAN se realizan a través de líneas públicas y la capacidad de transmisión de estas líneas suele ser menor que las utilizadas en las de redes de área local, además que son compartidas por muchos usuarios a la vez. Para mencionar otros tipos de redes tendríamos a las redes metropolitanas, a las redes de área personal y a las redes de área local inalámbricas, que a continuación hablaremos de ellas. Primero hablaremos de las redes metropolitanas. Una red metropolitana es una red de distribución de datos para un área geográfica en el entorno de una ciudad. Este tipo de redes es apropiado, por ejemplo, para la distribución de televisión por cable en el ámbito de la población sobre la que se extiende geográficamente la red. Las compañías operadoras de cable compiten activamente por las de telefonía, proporcionando a través del cable toda una oferta de servicios entre los que se encuentran la TV, el video, el internet y la telefonía tradicional. Ahora hablaremos de las redes de área personal. La revolución del PC consistió fundamentalmente en llevar a la informática a los escritorios. Anteriormente, informática era sinónimo de grandes máquinas o cosas grandes o grandes costos. Era totalmente indispensable la idea original de los fundadores de Microsoft, que consistía en un ordenador, una persona. De ahí el nombre de ordenador personal, en siglas en inglés sería PC. Las redes PAN tienen algunas características que las hacen peculiares. Por ejemplo, una de ellas es la configuración de acceso a la red debe ser muy sencilla e incluso automática. Otra es que el radio de acción de la red debe ser geográficamente muy limitado. Otra de ellas es que el medio de transmisión por excelencia, aunque no de modo exclusivo, es el inalámbrico.
y también que los costos tanto de instalación como de explotación de la red deben ser pequeños y en algunos casos sin costo, como en el caso de la conexión de ratones inalámbricos, impresoras de infrarrojos, el Bluetooth o el Wi-Fi. Ahora hablaremos sobre las redes inalámbricas. La comodidad de una instalación sin cables junto con el descenso significativo de los costes de fabricación han redundado en un importante auge de las comunicaciones telemáticas inalámbricas, que más adelante desarrollaremos exhaustivamente. Pero de momento mencionaremos el Bluetooth y los infrarrojos para bajas tasas de transferencia, el Wi-Fi para redes de área local y el WiMAX para redes metropolitanas. Una WLAN tiene muchas ventajas, pero también inconvenientes. Al ser aéreo, el medio de transmisión y por tanto abierto a cualquier dispositivo que se encuentre en las cercanías, las redes inalámbricas exponen una mayor superficie de ataque, lo que brinda más posibilidades a los crackers. Como el canal de transmisión es compartido por todas las estaciones, los sistemas inalámbricos tienen que multiplexar las señales de transmisión repartiendo el ancho de banda del canal entre todas las estaciones inalámbricas, lo que frecuentemente produce situaciones de congestión. Características de las redes de área local. Salvo las redes P2P, cualquier red de área local está muy lejos de parecerse a una conjunción caótica de ordenadores. Toda la estructura de la red está organizada por la posición geográfica de sus nodos, los servicios que provee, la custodia segura de la información, etc. Otras características, por ejemplo, son que los canales de transmisión suelen ser de tipo multiacceso. Otra es que el tipo de red depende del tipo de cableado. Un cableado apropiado para el acceso a una red WAN, como el cable de pares telefónico, no tiene la calidad requerida para cumplir las especificaciones de velocidad de una red de área local. El tipo de red también depende de la topología y de los protocolos utilizados. Las redes de área local admiten cualquier topología, mientras que las redes WAN suelen ser mallas de nodos, centrales y conmutadoras. Difícilmente una red anillo puede constituir un núcleo de una red de área extensa. Los anillos más grandes no pueden superar los 200 kilómetros de perímetro. Ahora mencionaremos las topologías de la red. La topología de una red es la propiedad que indica la forma física de la red, es decir, el modo en que disponen los equipos y el sistema de cableado que los interconecta para cumplir su función. Aunque es posible especificar tres topologías básicas que describiremos a continuación, en las instalaciones reales se suelen mezclar varias topologías. La topología estrella. Las redes que tienen su topología en estrella, las estaciones que se conectan entre sí a través de un nodo especialmente privilegiado que ocupa la posición central de la red, formando con el resto de las estaciones una estrella. A este nodo se le denomina estación concentradora de la estrella. La ventaja principal de esta topología reside en su seguridad. El concentrador tiene las funciones tanto de intercomunicador entre dos estaciones como de aislador de los problemas que pudieran surgir en cualquiera de los segmentos, de modo que si un segmento se deteriora, solo él se queda sin el servicio de red. A continuación hablaremos de la topología en anillo. Una red en anillo conecta todos sus equipos en torno a un anillo físico. Tampoco presenta problemas de congestión de tráfico. Sin embargo, una rotura del anillo produce un fallo general en la red. Hablaremos ahora sobre la topología en bus. Los puestos de una red en bus se conectan a una única línea de transmisión que recorre la ubicación física de todos los ordenadores. Esta red es muy simple en su funcionamiento, sin embargo es muy sensible a problemas de tráfico o a las roturas de los cables. El medio de transmisión que forma la red es un único bus
multiacceso compartido por todos los nodos, debiéndose establecer una contienda para determinar quién tiene derechos de acceso a los recursos de comunicación en cada instante. Este sistema de contienda determina el tipo de red. Ahora hablaremos de las familias de protocolos. El estudio de las tecnologías de redes se simplifica estructurando las distintas tecnologías involucradas en las comunicaciones en familias de protocolos de comunicación, en las que se definen perfectamente las relaciones de unos con otros. Conceptos preliminares que mencionaremos que es habitual que los protocolos estén expuestos públicamente como normativas o recomendaciones de las asociaciones estándares. Los fabricantes que se ajustan a estas normativas tienen la seguridad de ser compatibles entre sí en aquellos aspectos regulados por el protocolo. Ahora hablaremos de las familias de protocolos usuales. OSI define un modelo de referencia para el estudio de las redes, del que nos ocuparemos más adelante en profundidad. Sin embargo, las redes comerciales no son totalmente OSI, participan de su modo de estructurar los protocolos, pero cada compañía diseña la red de acuerdo con las tecnologías de las que es propietaria. Vamos a abarcar más el modelo de referencia OSI. OSI es el nombre del modelo de referencia de una arquitectura de capas como redes de ordenadores y sistemas distribuidos, propuesta por la ISO como estándar de interconexión de sistemas abiertos. La descripción básica de OSI es: la OSI realmente no es una arquitectura de red, sino un modelo de referencia, es decir, un punto de mira desde el que calibrar cómo deben relacionarse unas redes con otras por contraste con un modelo técnico que es OSI. A continuación, niveles OSI orientados a la red. Los niveles inferiores están más próximos a la red. De hecho, la capa física se ocupa del hardware. Se dice que las capas físicas de enlace y de red están orientadas a la red. Al subconjunto de estas tres capas inferiores se le llama subred. Ahora vamos a mencionar la capa de transporte. La capa de transporte es una capa de transición entre los niveles orientados a la red subred y los niveles orientados a las aplicaciones. La capa de transporte lleva a cabo las comunicaciones entre ordenadores peer-to-peer, es decir, es el punto en donde el emisor y receptor cobran todo su sentido. Un programa emisor puede conversar con otro receptor en las capas inferiores. Esto no se cumple. Ahora hablaremos de los niveles OSI orientados a la aplicación. Las capas situadas por encima de este nivel de abstracción del transporte están orientadas a las aplicaciones y por tanto la terminología utilizada está exenta de todo lo que tiene que ver con el transporte de datos. Se centra más bien en las funciones de aplicación. Hablaremos ahora de los elementos de la red. Con este epígrafe vamos a terminar de componer el mapa de conocimientos necesarios para el técnico de redes. Ya se ha estudiado la necesidad de la red y los problemas que viene a resolver, los estándares a los que se acogen estas redes, sus tipos y topologías. Nos falta por completar una lista con los elementos que componen estas redes que se irán estudiando más adelante. Hablaremos ahora sobre el cableado, la conectorización y los espacios en los que se localiza físicamente la red. Es el elemento más específico de la red, aunque en ocasiones, como en el caso de las redes inalámbricas, es inexistente y se sustituye por antenas de radiación. El cableado puede ser de cobre o fibra óptica, pero no solo nos podemos fijar en los cables, sino también en los conectores. No todos los conectores pueden ser terminadores de cualquier cable. Cada tipo de cableado lleva su propio sistema de conectorización.
Ahora hablaremos sobre los dispositivos específicos de red. Son máquinas altamente especializadas en alguna función de red. Algunos de estos dispositivos trabajan en algunos de los niveles de red, pero otros absorben funciones de más de una capa. Ahora hablaremos sobre los nodos de la red. Los nodos pueden estar conectados a la red mediante cable o de modo inalámbrico. Cada nodo requiere al menos una interfaz de red que es soportada mediante una tarjeta de red o de un modo más general algún dispositivo físico sobre el que se puede interactuar el software de la red. Estas tarjetas o dispositivos de red deberán poseer el interfaz apropiado para la conexión de cable o antena que una el nodo al resto de la red. Ahora hablaremos del software de red. Todos los dispositivos activos de red tienen que ejecutar operaciones informáticas avanzadas para cumplir lo establecido por los protocolos de red, por lo que tienen que tener una cierta capacidad de proceso conducida por el software correspondiente. A este software se le denomina software de red. En el estadio superior se sitúan las aplicaciones que proporcionan los servicios avanzados de la red. Aunque estas aplicaciones se proporcionan frecuentemente por los sistemas operativos, tales como el correo electrónico, mensajería electrónica, software de colaboración y publicaciones electrónicas. En este nivel se encuentran los programas cliente que manejan directamente los usuarios de red. Y eso sería todo. Gracias.